Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Y continuamos con nuestra lectura bíblica hoy, día 19, en el libro de Génesis, capítulo 37. Hoy ya hemos avanzado bastante, ya vamos en el capítulo 37. Los sueños de José. Jacob se fue a vivir a la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, el hijo de Jacob, tenía 17 años. Su trabajo consistía en apacentar los rebaños de su padre en compañía de los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran concubinas de Jacob. Pero José le informaba a su padre de la mala conducta de aquellos. Israel amaba más a José que a sus otros hijos, porque José le había nacido en su vejez. Un día Jacob le regaló una túnica de mangas largas. Los hermanos notaban que su padre prefería a José. Por eso llegaron a odiarlo y no le podían hablar en buenos términos. Una noche José tuvo un sueño y se lo contó de inmediato a sus hermanos, lo que hizo que estos lo odiaran aún más. Oigan, les voy a contar el sueño que tuve, les dijo. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo atando manojos de trigo. Mi manojo se mantuvo derecho, mientras que los de ustedes se reunieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. ¿Quiere decir que vas a ser nuestro rey? Se burlaron y lo odiaron aún más, por el sueño y porque creían que él se jactaba de ser superior a ellos. Luego tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Oigan mi segundo sueño, les dijo. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Esta vez José le contó el sueño también a su padre después de habérselo contado a sus hermanos. Su padre lo reprendió. ¿Qué es esto que has soñado? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vamos a inclinarnos delante de ti? Los hermanos se sintieron molestos y se llenaron de envidia, pero Jacob se quedó pensando qué significaría todo aquello. José es vendido por sus hermanos. Un día los hermanos de José llevaron los rebaños de su padre a Siquén para apacentarlos allí. Pocos días después, Israel llamó a José y le dijo: tus hermanos están en Siquén, apacentando el ganado. Anda a ver cómo están ellos y el ganado y vuelve a avisarme. Muy bien, respondió José. Entonces José salió del valle de Hebrón y se dirigió a Siquén. Un hombre que lo vio caminando por los campos le preguntó: ¿a quién buscas? Busco a mis hermanos y sus rebaños. ¿Los ha visto? Sí, respondió el hombre. Ya no están aquí. Les oí decir que iban a Dotán. José entonces se fue hasta Dotán y allí encontró a sus hermanos. Pero cuando ellos lo vieron, lo reconocieron a la distancia y decidieron matarlo. Ahí viene el soñador, exclamaron. Vamos, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Luego le diremos a nuestro padre que algún animal salvaje se lo comió. Veremos en qué paran sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó salvarle la vida a José. No lo matemos, dijo. No debemos derramar sangre. Echémoslo vivo dentro de la cisterna. Así morirá sin que lo toquemos. El plan de Rubén era sacarlo más tarde y enviarlo a casa de su padre. Cuando José llegó donde ellos estaban, le quitaron su túnica de mangas largas y lo arrojaron a una cisterna vacía. Luego se sentaron a comer. De repente vieron a la distancia una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos iban cargados de perfumes, especias y bálsamos que llevaban a vender a Egipto. Miren, dijo Judá a los demás, allá vienen unos ismaelitas. Vendámosles a José. ¿Para qué hemos de matarlo y cargar con esta culpa en la conciencia? No seamos responsables de su muerte, porque después de todo es nuestro hermano. Todos los hermanos estuvieron de acuerdo. Cuando llegaron los comerciantes, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Los comerciantes siguieron el viaje, llevando consigo a José hasta Egipto. Un poco más tarde llegó Rubén, que había estado fuera cuando pasaron los ismaelitas, y fue hasta la cisterna para sacar a José. Cuando vio que José no estaba allí, rasgó sus ropas lleno de angustia y de frustración. El muchacho no está,
¿y yo dónde me meto ahora? Entonces ellos tomaron un cabrito, lo degollaron y con la sangre mancharon la túnica de José. Luego le llevaron la túnica a Jacob para que la identificara. Encontramos esto en el campo, le dijeron. ¿Será la túnica de José? El padre la reconoció de inmediato. Sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje destrozó a mi hijo y se lo comió. Entonces Israel rasgó su ropa y se vistió de ropas ásperas e hizo duelo por su hijo y lo lloró durante varias semanas. Toda su familia trató en vano de consolarlo, pero él decía: no dejaré de llorar hasta que muera y me reúna con mi hijo. Y seguía llorando. Mientras tanto, en Egipto, José fue vendido a Potifar por los mercaderes. Potifar era un funcionario del faraón, rey de Egipto. Era nada menos que el capitán de la guardia. Capítulo 38. Judá y Tamar. Más o menos por ese tiempo, Judá salió de la casa de su padre y se fue a vivir a Adulán, a casa de un hombre llamado Hirá. Allí se casó con una mujer cananea, hija de Súa. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, al que llamó Después volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo, al que llamó Onán. Tiempo después tuvo otro hijo, al que llamó Selá. Este nació en Kesib. Cuando creció su hijo mayor, Judá lo casó con Tamar. Pero era malo y Dios lo mató. Entonces Judá le dijo a Onán, hermano de tienes que casarte con Tamar, conforme a lo que nuestra ley exige del hermano del muerto. Así los hijos que ella tenga serán los herederos de tu hermano. Pero Onán no quería tener hijos que no se consideraran suyos, sino de su hermano. Por eso, aunque se casó con Tamar, cada vez que tenía relaciones sexuales con ella, derramaba el semen fuera. De esa manera evitaba darle hijos a su hermano. Esto le pareció muy malo a Dios y lo mató también a él. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, que no se casara por el momento y que se quedara en la casa de sus padres hasta que Selá tuviera edad suficiente para casarse con ella. Realmente era una excusa porque temía que su hijo menor también muriera al casarse con ella. Tamar pues volvió a vivir con sus padres. Pasó el tiempo y la esposa de Judá, que era hija de Súa, murió. Cuando terminó el tiempo del duelo, Judá y su amigo Hirá, el adulanita, fueron a Timnat a esquilar las ovejas. Alguien le dijo a Tamar que su suegro iba a Timnat a esquilar las ovejas. Entonces ella, comprendiendo que él no iba a dejarla casar con Selá, a pesar de que él ya tenía edad suficiente, se quitó la ropa de viuda, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se sentó junto al camino, a la entrada de Nayín, que está en el camino a Timnat. Judá la vio al pasar y creyó que era una prostituta, ya que tenía el rostro cubierto con un velo. Él se detuvo y le propuso que lo dejara acostarse con ella, sin darse cuenta de que era su nuera. ¿Cuánto me pagarás?, preguntó ella. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió él. ¿Qué prendas me darás para que tenga la seguridad de que me lo vas a mandar?, preguntó ella. Bien, ¿qué es lo que quieres?, preguntó Judá. Dame el sello que usas para identificarte, tu cordón y tu bastón, respondió ella. Él le entregó las prendas y tuvieron relaciones sexuales. Ella quedó embarazada y volvió a ponerse su ropa de viuda. Judá le pidió a su amigo Hirá, el adulanita, que le llevara el cabrito a la mujer y le pidiera que le devolviera las prendas que le había dado. Pero Hirá no pudo encontrarla. Así que les preguntó a los hombres de la ciudad, ¿dónde vive la prostituta que estaba junto al camino a la entrada del pueblo? Aquí nunca ha habido una prostituta, le contestaron. Entonces Hirá volvió a donde estaba Judá y le dijo que no la había podido encontrar. También le contó lo que le habían dicho los hombres del pueblo. Que se quede con las prendas, exclamó Judá. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Yo cumplí con enviarle el cabrito, pero tú no la encontraste. Seríamos el hazmerreír del pueblo si volvemos a ir. 3 meses más tarde, le contaron a Judá que Tamar, su nuera, se había acostado con otro hombre
y que estaba embarazada. «Sáquenla y quémenla», ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para quemarla, ella le envió el siguiente mensaje a su suegro: «El dueño de este sello de identificación, de este cordón y de este bastón es el padre de mi hijo. ¿Los reconoces?». Judá reconoció que eran suyos y dijo: «Ella es más justa que yo, porque yo no quise cumplir mi promesa de darle a mi hijo Selá por esposo». Por su parte, Judá nunca más volvió a tener relaciones sexuales con ella. Llegado el tiempo del parto, Tamar tuvo mellizos. En el momento de nacer, la partera le ató un hilo rojo en la muñeca del que apareció primero. Pero éste metió la mano y nació primero el otro. Entonces la partera exclamó: «¿Qué brecha te abriste?». Por eso le pusieron Fares, el que salió. Poco después nació el bebé que tenía el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sera. Salmo capítulo 9 del 11 al 20. Canten salmos al Señor, el Rey de Sión. Cuéntenle al mundo sus hechos inolvidables. El que castiga a dos homicidas tiene cuidado de los desvalidos. No olvida las súplicas de los atribulados que le piden ayuda. Y ahora, Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo padezco a manos de quienes me odian. Señor, sácame de las fauces de la muerte. Sálvame para que pueda alabarte públicamente en presencia del pueblo en las puertas de Jerusalén y pueda regocijarme porque me has rescatado. Las naciones caen en las trampas que cavaron para otros. La trampa que pusieron los ha atrapado. El Señor es célebre por la forma en que hace caer a los malvados en sus propios lazos. Los malvados serán enviados al sepulcro. Este es el destino de las naciones que olvidan al Señor. Pero no se olvidará para siempre al necesitado, y las esperanzas del pobre no se verán eternamente burladas. Oh Señor, levántate, no dejes que el hombre domine. Haz que las naciones se presenten delante de ti. Hazlos temblar de miedo. Bájales los humos hasta que comprendan que no son sino frágiles hombres. Proverbios capítulo 3, versos 31 al 35. No envidies a la gente violenta ni imites su conducta, porque el Señor detesta a esos malvados, pero le da su amistad a los justos. La maldición del Señor cae sobre la casa de los malvados, pero su bendición está sobre el hogar de los justos. El Señor se burla de los burladores, pero ayuda a los humildes. Los sabios se llenarán de honra, pero los necios se llenarán de vergüenza. Mateo capítulo 13 versos 1 al 30. Parábola del sembrador. Más tarde aquel mismo día Jesús salió de la casa y se dirigió a la orilla del lago. Pronto se congregó una multitud tan inmensa que se vio obligado a subir a una barca y enseñar desde allí a la gente que lo escuchaba con atención en la orilla. En su sermón empleó muchos símbolos que ilustraban sus puntos de vista. Por ejemplo, usó el siguiente: un agricultor salió a sembrar sus semillas en el campo. Mientras lo hacía, algunas semillas cayeron en el camino y las aves vinieron y se las comieron. Otras cayeron sobre terreno pedregoso, donde la tierra no era muy profunda. Las plantas nacieron pronto, pero a flor de tierra. Y el sol ardiente las abrazó y se secaron, porque casi no tenían raíz. Otras semillas cayeron entre espinos y los espinos las ahogaron. Pero algunas cayeron en buena tierra y produjeron una cosecha de 30, 60 y hasta 100 granos por semilla plantada. El que tenga oídos, oiga. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: ¿por qué usas esos símbolos tan difíciles de entender? Él les explicó que ellos, los discípulos, eran a los únicos a los que se les permitía entender las cosas del reino de los cielos, pero no a los demás. Y añadió: al que tiene se le dará más, pero al que no tiene nada, aún lo poco que tiene le será quitado. Usa estos símbolos porque esta gente oye y ve, pero no entiende. Así se cumple la profecía de Isaías: oirán, pero no entenderán, verán, pero no percibirán, porque tienen el corazón endurecido. No oyen bien y tienen los ojos cerrados. Por lo tanto, no verán, ni oirán, ni entenderán, ni se convertirán
ni dejarán que yo los sane. Dichosos los ojos de ustedes porque ven, dichosos los oídos de ustedes porque oyen. Muchos profetas y muchos hombres justos anhelaron ver lo que ustedes están viendo y oír lo que están oyendo, pero no lo lograron. Y ahora les voy a explicar el simbolismo del sembrador. El camino duro en que algunas de las semillas cayeron representa el corazón de las personas que escuchan las buenas nuevas del reino y no las entienden. Por eso cuando Satanás llega, les quita lo que se les sembró. El terreno pedregoso y poco profundo simboliza el corazón del hombre que escucha el mensaje y lo recibe con gozo, pero no hay profundidad en su experiencia y las semillas no echan raíces profundas. Luego, cuando aparecen los problemas o las persecuciones por causa de sus creencias, el entusiasmo se les desvanece y se apartan de Dios. El terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. La buena tierra representa el corazón del hombre que escucha el mensaje, lo entiende y sale a ganar 30, 60 y hasta 100 almas para el reino de Dios. Parábola de la mala hierba. Otra de las parábolas o simbolismos que usó Jesús fue la siguiente. El reino de los cielos es como el labrador que planta la buena semilla en el campo. Pero por la noche, mientras la gente duerme, su enemigo va y siembra malas hierbas en el trigo. Cuando las plantas empiezan a crecer, la mala hierba crece también. Al verlas, los trabajadores del labrador corren a donde está éste y le dicen: Señor, el terreno en que sembraste aquellos granos de buena calidad está lleno de hierbas malas. Seguro que alguno de mis enemigos las sembró, explicó el labrador. ¿Quieres que arranquemos la mala hierba?, preguntaron los trabajadores. No, respondió el labrador, porque pueden dañar el trigo. Dejen que crezcan juntos y cuando llegue el tiempo de la cosecha, daremos instrucciones a los segadores para que arranquen primero la cizaña y la quemen y después que pongan el trigo en el granero. Hemos terminado nuestra lectura bíblica el día de hoy, 19. Les espero mañana. Que el Señor les bendiga. Shalom para todos.